del Centro de Educación y Cultura Americana con ustedes y también quiero agradecer a la invitación a la profesora Leonor, que desde que le invité estuvo súper presta y disponible a venir y a apoyarnos. Ella tiene una larga y rigurosa carrera en el mundo de la educación parvularia, entre otros temas desarrollados en la historia, así que es un gusto poder contar con ella y con todos ustedes. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a Viviana Ábalos Órdenes. Ella es docente del Departamento de Educación Parvularia de la Universidad de Atacama y en esta oportunidad cumplirá el rol de mediadora. Bienvenida, Viviana, también. Buenos días a todos. Bueno, lo había saludado ya a quienes se habían conectado ya antes. Bienvenidos y bienvenidas entonces a esta 9ª Jornada de Educación y Cultura Americana. Como bien decían ustedes, es siempre grato poder contar con la colaboración del Centro de Educación y Cultura Americana en alianza con el Departamento de Educación Parvularia de la Universidad de Atacama. En esta oportunidad tenemos dos grandes exponentes que ustedes ya lo han visto ahí en pantalla. Primero, bueno, se encuentra Leonor Cerda Díaz, que ella es doctora en educación académica de la Universidad Católica del Maule, y en esta oportunidad nos va a presentar una exposición sobre la presencia de la educación parvularia en contexto de crisis, como también tenemos a Benjamín Silva Torrealba, quien es nuestro fiel colaborador, ¿cierto? Siempre muy atento a todas las actividades que realiza el departamento, y en alianza con él siempre muy dispuesto a participar. Benjamín Silva Torrealba es magíster en Historia, coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana SECA, y en esta oportunidad su exposición aborda una exposición sobre Linda Bolosky y Matilde Wiese como creadoras de una novedad educativa, la educación de párvulos universitaria. Tema muy relevante, ambos temas en esta exposición, en esta vía, en esta jornada, que también pretendemos que sea muy amena. Cada uno de los expositores tiene 20 minutos para poder exponer, ¿cierto?, su temática, y también luego las personas que están participando de este seminario pueden realizar también sus preguntas. Sin embargo, estas preguntas las pueden realizar a través del chat. Una vez que cada exponente, ambos, ya terminen su exposición, se va a leer estas preguntas y de manera coordinada se va a ir nombrando cada una de ellas para que ustedes, los exponentes, puedan responderla. Así que muchas gracias por esta oportunidad muy valiosa que tenemos como Departamento de Educación Parvularia, y sabemos que va a ser exitosa como todas las jornadas que hemos tenido con SECA y también con cada una de las personas que contribuyen a nuestro departamento. Así que muchas gracias. La primera exponente va a ser la doctora Leonor Cerda Díaz, que nos va entonces a exponer la presencia de educación parvularia en contextos de crisis. Bien, gracias. Buenos días. Bueno, ante todo agradecer a la Universidad de Atacama a través de su Departamento de Educación Parvularia. La felicito por esta iniciativa. Yo también soy directora de departamento, así es que yo sé lo que significa estar organizando este tipo de actividades. Y por supuesto a Benjamín, que siempre ha sido un fiel colaborador de la educación parvularia. Él es un amante de la educación parvularia, y desde el día que él me convocó a otras actividades yo siempre he estado disponible, y porque sé que él hace un hermoso trabajo en nuestra área. Es un buen aliado. Bueno, mi presentación tiene que ver con ¿cierto? La presencia que ha tenido la educación parvularia en contextos de crisis. Yo no soy profesora de historia, no tengo especialidad en historia, soy educadora de párvulos de profesión, pero me interesa mucho investigar sobre cómo se ha venido desarrollando la educación parvularia en nuestro país. Yo tengo este libro, no lo vengo a vender, solamente a presentárselo. Este libro yo lo escribí el 2006, cuando la educación parvularia cumplía 100 años de la creación del primer kindergarten y de la escuela de formación de preceptoras de educación parvularia, por el año 1906. Me interesa investigar sobre cómo se ha ido desarrollando la carrera, la formación, la atención del niño, etc. Así que preparé una presentación tratando de sistematizar aquellos hitos, aquellos momentos más relevantes, y lo que yo no hice en este libro fue ir relacionándolo
con momentos críticos, momentos de crisis, ya sea social, de salud, político, etc. Tema que me resultó muy interesante hacerlo, y le dediqué, la verdad, mucho cariño para poder presentarlo hoy día, y ustedes me van a decir si se ve, por favor, y si me están escuchando bien también. ¿Sí? Qué bueno. Sí, la presentación está ahí ya observando. Ya. Ahí la vamos a poner en modo presentación. Bueno, yo parto a principios del siglo XX, a fines del XIX, ¿cierto? Es donde aparece el boom de la educación para los niños más pequeños, ¿ya? Y como les decía en la antesala, la introducción dice lo mismo. Esta presentación es el resultado de una investigación bibliográfica, tanto de lo que yo desarrollé en mi libro y lo que investigué asociándolo con los temas más críticos, ¿ya? Que han marcado nuestra educación parvularia en el tiempo. Ahí la foto que ustedes ven en la presentación, personas con mascarillas del siglo pasado. Eso nos está indicando, ¿cierto?, que lo que hoy día vivimos ya se ha vivido en otros momentos. Y se ha sobrellevado y se ha pasado a unas etapas de reactivación y que pasa a ser, ¿cierto?, normal dentro de todos estos procesos de la vida que tiene el ser humano. Hoy día estamos siendo afectados, tal vez no nos había tocado vivirlo, pero sí ha pasado antes. Y ha pasado mientras se han estado educando niños pequeños y la educación ha sido impactada y la sociedad en general también. Entonces, ¿cómo comienza la historia? En la segunda mitad del siglo XIX, a fines del siglo XIX, en el ámbito particular, ¿cierto?, llega esta influencia educativa desde Europa y Estados Unidos, y generalmente pensamos que solamente desde Europa, pero también llegaron desde Estados Unidos. La influencia de Froebel, particularmente, ¿cierto?, cuando don José Abelardo Núñez traduce la obra de Educación del Hombre, la traduce y fue bien recibida acá en Chile. ¿Y quién fue el personaje que toma esta iniciativa, se compromete con este tema? Doña Leopoldina. Entonces, desde ahí surge, quisiera yo por lo menos lo veo desde allí, que desde ahí ya surge una educación más sistemática, porque en 1903, ya inicio del siglo XX, ¿cierto?, el sistema de educación estaba más desarrollado para situaciones más particulares, ¿ya? Estaban los sistemas de crianza de nuestro pueblo originario, que no podemos dejarlo de lado. Nuestro pueblo originario tenía formas de educación, de educar a sus niños, tenían formas de crianza, entregaban principios, valores. Los niños no estaban tan desamparados, pero no había una educación sistematizada, ¿ya? Cuando llega Leopoldina Maluschka de Austria, donde llega con su esposo, su familia, ¿cierto?, en el 1903, ya en Chile habíamos tenido una crisis, que era la peste bubónica, o la peste negra que se le denominó. Esta peste llega a Chile por un barco. No voy a profundizar en el tema, pero más o menos para contextualizarlo. Llega en un barco que venía de Buenos Aires y se transmitía a través de ratones. Los ratones era una especie de pulga o algo que tenían los ratones y que contagiaron, ¿cierto?, en el puerto primero de Iquique, luego Arica, Paraíso, y así se fueron contagiando varios lugares que eran zonas portuarias. En ese minuto estábamos partiendo con el kinder froebeliano. Estaba de presidente Germán Riesco.
Ahora, esta peste no fue una pandemia, pero sí murió mucha gente, murió gente que, no sé, pues, de 300 contagiados, murió el 70%, una aproximación así, de una población más o menos de 30.000 habitantes, porque se localizó en estas zonas, como les decía yo, de puerto. Bueno, ahí ya con la llegada de esta austriaca, comienza a formalizarse la educación, porque se toma toda la trayectoria que trae Froebel, la influye mucho, y en 1906 se crea el primer kindergarten. Y se crea al anexo de la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago, la número 1, que estaba en calle Compañía, 3165. ¿Ya? Y en ese momento, cuando la educación parvularia estaba formalizándose, estaba como concretizando, ¿cierto?, una iniciativa que era pública, ya no era privada, hay un terremoto. ¿Ya? El terremoto de 1906, que el epicentro fue en Valparaíso. Ese terremoto fue devastador. Fue un gran terremoto de esa época. La casa donde estaba funcionando, ¿cierto?, este kindergarten y la formación de preceptora, o kindergarterina que le llamaban. Y acá en el libro que yo realicé, edité el 2006, dice que en un registro de ese día, porque coincidentemente, el terremoto fue el mismo día en que se inaugura el kinder. O sea, no pudo haber mayor coincidencia. Y Leopoldina registra en su libro, que era muy ordenada, registraba todo lo que pasaba cada día. Dice los primeros días de funcionamiento. Esto está anotado en un libro de registros, con fecha 16 de agosto de 1906, donde está registrado el horario y las actividades realizadas con los niños de la sección superior. Lo firma doña Leopoldina, lo que puede indicar que fue ella la que realizó las primeras clases a los niños. Esto está citado por Peralta en 1970. Doña Victoria Peralta, que también es un gran personaje, ¿cierto?, de nuestra educación parvularia, que ha aportado a la historia. Y aquí es lo que yo les quería contar. Dice, además se encontró una observación al reverso de la hoja que decía, observación, abre comillas, las clases no continuaron por temor de cualquier peligro que pudo haber ocasionado el temblor al edificio y por reparaciones que se tuvo que hacer. Pero después de haber sido examinado por algunos ingenieros y opinando ellos que la casa no había sufrido, las clases continuaron el 27 de agosto de 1906. Sobresalen, ¿cierto?, sobrellevan esta situación, siendo muy devastadora, y reabren el jardín infantil, la formación de educadoras también en ese momento. Eso fue un segundo episodio, si lo podemos ir registrando así. En 1914, cuando estaba el auge, ¿cierto?, de la formación, ahí pasaron varias situaciones más específicas a propósito de que se estaba generando esta línea formativa de la educación parvularia. En 1914 surge la Primera Guerra Mundial. Ahí se cerró este curso de kindergartenina. No hubo motivo. Se supone que fue por consecuencia de la guerra. Si bien es cierto, Chile estaba en posición neutral, igualmente fue indirectamente afectado. Fue tal historia que se dieron, ¿cierto?, confrontaciones entre barcos alemanes, ingleses. Y igualmente nuestras costas chilenas fueron, ¿cierto?, con todo vistas como escenario de la guerra. Bueno, esa crisis de la Primera Guerra Mundial igualmente permitió que se fueran formalizando ya en el 1917
salas cunas con empresas, ¿cierto?, que tuvieran más de 50 madres. Se empieza a retomar, se empieza como a reactivar la atención de niños en la infancia. En ese momento estaba el presidente Ramón Barros Luco. La Primera Guerra Mundial, sin duda alguna, fue una gran catástrofe a nivel mundial y que Chile, aun siendo neutral, igualmente se ve afectado por las relaciones políticas exteriores, etc. Pasando poquito tiempo, 4 años, en 1918, cuando estábamos empezando a repuntar, ¿cierto?, aparece una pandemia, la peste española. Esta peste sí que fue importante, porque esta peste, que fue una pandemia, mató más de 50 millones de personas en el mundo, lo que es bastante. Y en Chile fueron alrededor de 40.000 personas que fallecieron por esta peste. En el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Esto, con la guerra saliendo recién de la guerra, con una pandemia encima, se produce una depresión mundial. Porque se rompen las estructuras, se quiebran las relaciones. Entonces, todo disminuyó. También nuestra atención de párvulo disminuyó a niveles mínimos, a los niveles más ínfimos de lo que había, de lo poco que había. Sin embargo, se abrieron, por la ley de instrucción primaria, se abrieron nuevos cursos. Se empezó a reactivar. La pandemia duró 2 años. Buen dato, yo pensaba, tal vez en la que estamos viviendo hoy día también sea 2 años, ya lleva 1 año, tal vez nos queda 1 año todavía por delante, ¿cierto?, para superarla. Eso es la primera, digamos, etapa de la presencia que hemos tenido, ¿cierto?, como educación parvularia en distintos momentos críticos, a partir de pestes, terremotos, crisis como la guerra, etcétera, crisis sociales. Seguimos con algunas fotografías donde Leopoldina insiste, después de acabada la guerra, después de que le cerraron el primer kindergarten, etc., en 1928 insiste con la educación de los niños más pequeños y de los más pobres, los más vulnerables. Y en San Bernardo crea, ¿cierto?, un grupo de niños, y ahí está la fotografía que está indicando dónde está ella, aquí al centro, con un grupo de niños y niñas que están educándose por iniciativa propia. Logró que se reconociera como una atención de la educación pública. Como ustedes pueden ver, en esta depresión mundial, en esta situación tan devastadora que vivía el mundo, y Chile en particular, nuestros niños fueron muy afectados. Acá tenemos nuestros niños pequeños, ustedes pueden ver, las fotos hablan por sí mismas, de los años 30 esto, este niño del año 40, mucha pobreza en Chile, mucha pobreza en Chile. Vivíamos, ¿cierto?, con una secuela de crisis, de catástrofe, terrible, terrible. Nuestra Gabriela Mistral alude a esta situación a través de su poema Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío, su primer párrafo. O sea, Gabriela Mistral refleja aquí fielmente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los niños, y Benjamín lo debe saber mejor que yo, y debe tener muchos más antecedentes, los niños al colegio iban sin zapatos, así de simple. Seguimos con la trayectoria histórica. En 1929 está la crisis mundial financiera. Se produce esta crisis con todos los eventos anteriores, ¿cierto? Y lo más complejo es que existe una apatía generalizada
sea, poca iniciativa, poco entusiasmo. Había una crisis que estaba afectando a todas las áreas. Sin embargo, en esta apatía reinante, Filomena Ramírez difunde el método Montessori. Filomena Ramírez es una gran educadora también. Y influye una propuesta, ¿cierto?, que trae desde Italia con el método Montessori. Y empieza este método a hacer, a introducirse en distintos ámbitos, pero tiene mejor acogida en el ámbito particular que en el público. Después decae. Y otro evento importante que ocurre en nuestra educación parvularia es que la Escuela Normal número 1 crea la mención de educación parvularia en la Escuela Normal, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Nuevamente tenemos luces, tenemos proyección, tenemos una situación de esperanza para seguir proyectándonos como el área que somos. Bueno, pasa este tiempo y llegamos a 1944, un poco antes comienza, ¿cierto?, una crisis social y se declara la Segunda Guerra Mundial. O sea, no alcanzábamos un poco a sostenernos, a sobreponernos, y otra situación caótica que nos iba afectando. En el gobierno de Juan Antonio Ríos se creó la Escuela de Educadores de Párvulos en la Universidad de Chile. Con este hito yo creo que es el más relevante, porque además fue la primera escuela en Latinoamérica. Y la Universidad de Chile era reconocida en Latinoamérica como la mejor escuela o la mejor universidad de esa región. Así que doña Amanda Labarca y doña Matilde Huichi, que mi colega aquí Benjamín va a hablar después sobre ello, hacen un gran aporte a la educación, porque se formaliza la formación de especialistas para atender la educación parvularia. Y otro elemento importante que surge dentro de esta crisis social que la Segunda Guerra Mundial estaba provocando, es que se crea la OMEP. A propósito, la OMEP, ¿cierto? Yo creo que todas que somos educadores, de alguna manera hemos trabajado para la OMEP, hemos ido aportando. La Organización Mundial para la Educación Preescolar. En 1956 se crea el primer comité acá en Chile porque es una organización internacional. Que justamente se crea en tiempos de guerra, de posguerra de la Primera Guerra Mundial, y luego en esta, donde hay muchos niños huérfanos, muchos niños desvalidos en el mundo. Y tiene el propósito de ir apoyando a estos niños. Como ustedes ven, el siglo pasado como que no nos trató muy bien. ¿Ya? Saliendo de la crisis de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, luego la Segunda Guerra Mundial, y el tiempo pasa muy rápido, llegamos a 1968, a 1970. Tenemos otra pandemia, la pandemia de la influenza, del virus H2N2. Esta pandemia también mató mucha gente en el mundo. Esta pandemia, si la tengo por acá, no la tengo anotada, pero por lo que leí, aquí dice, fue la pandemia más relevante del siglo XX. Golpeó fuertemente el sistema de salud público, o sea, no estábamos preparados. Nunca estábamos preparados. En Chile fallecieron 40.000 personas. Eso. Siempre Chile está, con las pandemias estamos dentro, hoy día con la pandemia de COVID, no tengo la cifra exacta de cuántos chilenos han fallecido, pero siempre es como un porcentaje más o menos aproximado. Y la duración, si se fijan, a la pandemia de la influenza del virus H2N2 también duró 2 años. Entonces, ¿será que las pandemias duran 2 años? O esta vez tendremos la excepción.
Bueno, lo tendremos que ver más adelante. Bueno, acá en 1968-1970, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, hay mucha movilización política, mucha resistencia social, está la reforma agraria, hay un estallido social, pues se podría llamar, como lo llamamos hoy día, donde hay cambios fuertes. Sin embargo, la educación parvularia logra, con un 4% de cobertura en ese tiempo, crear, ¿cierto?, para las madres que trabajan, poder ingresar a las salas cunas a sus hijos. Claro que con la condición que la empresa tenía que tener 20 mujeres o más, porque eso fue cambiado hace poco, para tener acceso a este beneficio. Una situación compleja, el año 70, ya estamos viendo más la luz, se crea la Junji, se crea justamente por toda esta situación de pobreza que hay en Chile y también impacta a los países más desfavorecidos del mundo. Se produce una expansión en la formación de educadoras de párvulos. La Universidad de Chile crea la carrera en sus distintas sedes, la Católica, la Universidad de Concepción, etc. Y otro avance que tuvimos en ese momento fue que se crearon los programas para los niveles, para el nivel sala cuna y para el nivel transición. Se crean esos dos programas en distintas fechas. Pero ya se está formalizando y ya tiene un formato, una estructura curricular más ordenada. En 1970 está el presidente Salvador Allende. Hay una crisis política. Usted yo creo que no se acuerda, pero yo sí me acuerdo porque, porque yo la viví. Pero partimos bien porque con la Junji hasta hoy día ha sido nuestro gran baluarte, nuestro gran apoyo a la educación parvularia. Se le dio credibilidad a la educación parvularia, se atendió la educación parvularia. Cosa que antes había costado muchísimo, como usted ha podido ver en todo este recorrido que hemos hecho. Ya aquí... Silenció el micrófono, lo vas a llevar. Leonor silenció el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, es que arrastré la imagen y apreté el micrófono, perdón. Bien, bueno, aquí yo lo que estaba diciendo que hay saltos más grandes en el tiempo, porque hay una etapa, ¿cierto?, después del año 70, en el año 73 se produce, ¿cierto?, un golpe de Estado, está la dictadura militar, hasta el año 1990, y el aporte que se hace a la educación parvular en este momento, ya creada la Junji, se crea FUNACO, que hoy día es la Fundación Integra. FUNACO, su propósito era más asistencial, atender a los niños de extrema pobreza. Se crearon los comedores abiertos, los centros abiertos, y la cobertura de ese momento era de un 8% de nuestros niños. Y en el año 80 también se produce un fenómeno que es la expansión de casas formadoras. O sea, la carrera de educación popular es formada por muchas universidades, yo creo que, bueno, y todavía sigue siendo, pero ya, ya se ha disminuido un poco por el tema de las acreditaciones. En el año 80 hay una expansión, no sé, yo recuerdo que en algún momento eran 80, 100 casas formadoras de educadoras de paro, entonces se extralimitó la formación, y sin calidad. En 1990 llega la democracia en Chile, con Patricio Aylwin. El hecho relevante que ocurre ahí en nuestra educación parvularia es que Chile se suscribe a la Convención de los Derechos del Niño y también la ratifica, o sea, firma como país, se compromete a abogar por los derechos del niño. Y también se fueron dando distintas situaciones de reforma
que nos fueron favoreciendo. Hubo un gran plan, ¿cierto?, de calidad, la reforma con calidad, con equidad y cobertura. Lo que se generó en el 2001, después de 10 años, las primeras bases curriculares para la educación parvularia. O sea, también ahí tenemos un tremendo aporte. Y otros documentos curriculares como los programas pedagógicos para la educación parvularia, los mapas de progreso, etc. Hay un documento, hay orientaciones curriculares más definidas. Y la cobertura ya alcanzaba al 40% de nuestros niños. Hoy día, estamos en el año 2020, nos ataca una nueva crisis pandémica, el COVID-19. Hoy día la tecnología está, ¿cierto?, de nuestro lado. Estamos en un mundo globalizado, donde a través de, hoy día mismo podemos armar este seminario y participar, y reunirnos y discutir, hacer nuestras clases en la universidad. Los niños pequeños también están desarrollando clases de tipo sincrónica y asincrónica, ya sea por clase directa, como se ve en la imagen, ¿cierto?, en una clase sincrónica, o asincrónica a través de cápsulas educativas, a través del WhatsApp, o diferentes formas de poder llegar a los hogares de los niños, que ha sido también un gran desafío. Leonor, disculpe, va quedando 2 minutos para que se finalice. Estoy terminando. Ya, muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, como le decía, también tenemos grandes aportes en esta década. Se crea la intendencia, la superintendencia de educación parvularia, la base curricular de 2018, los estándares orientadores, tenemos una cobertura un poco más del 50%, aún nos falta. Pero ha sido un camino tortuoso, o sea, mirando y fijándose en cómo hemos ido sobrellevando todos estos momentos tan críticos, sociales, políticos, económicos, crisis sanitaria. La educación parvularia ha logrado sobreponerse y han habido personas, mujeres, y también hombres hoy día, que hemos apoyado esta noble causa de atender a nuestros niños, ¿cierto?, en educación parvularia. Justo en el tiempo. Eso es lo que yo quería mostrarles, mi trabajo. Es un trabajo, tal vez falte mucha información, mucho detalle, pero me centré en aquellos momentos más importantes, pandémicos, porque hoy día estamos viviendo un momento crítico, pero vamos a salir adelante, así como hemos salido antes. Y hoy día tenemos más recursos. Así es que hay una luz de esperanza de que nos vamos a reactivar con más fuerza después. Muchas gracias. Eso era lo que yo quería mostrar. Muchas gracias, Leonor. Qué importante lo que usted señala de la presencia que hemos tenido, ¿cierto?, en la educación parvularia con todas estas crisis a través del tiempo. Y como usted bien decía, también nos da esperanza de saber que no hemos podido levantar de acuerdo a todas las gestiones también sociales, políticas, etcétera, de estas crisis que nos afectan y que nos está lejano a esta nueva realidad que ahora tenemos con la pandemia, ¿cierto? Así que agradecemos su exposición, habían datos y cosas que son muy valiosos que no lo conocíamos y que para nosotros como educadora también es muy importante y fundamental entenderlo y conocerlo. Así que muchas gracias, Leonor, por su presentación. Muy bien. Recordar que pueden realizar sus consultas a través del chat, las cuales serán leídas al final de las 2 presentaciones. Entonces, a continuación, Benjamín Silva Torrealba, que le había señalado, magíster en Historia, ¿cierto?, coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana SECA, nos va a presentar entonces esta exposición de Linda Bolosky y Matilda Witz sobre creadoras, o sea, ellas como creadoras de una novedad educativa, que es la educación de párvulos universitaria. Así que, Benjamín, lo dejo ahí para que puedan presentar. Recordar que son 20 minutos, ¿cierto?, la exposición, para poder posteriormente pasar a las preguntas. Muchas gracias, Viviana. Quisiera partir haciendo una pregunta al público.
¿Hay hoy día acá estudiantes de educación de párvulo presentes? Pueden decirlo por el chat si no quieren decirlo en voz alta. Si es que hubiese. Sí, María Natalia Salinas, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Sí, Constanza. Si pueden ir poniendo... ¿Por qué pregunto esto? Porque yo preparé con especial afecto a estudiantes esta ponencia, no solo estudiantes, invité también las de mi curso, en fin, porque creo que uno de los hitos en la carrera que ustedes están estudiando, que es educación de párvulos, que es la carrera profesional más importante del mundo, es la importancia que tiene la historia en los procesos formativos de ustedes, a diferencia de las otras carreras de pedagogía. Ustedes son educación parvularia y son importantes. Bueno, hay algunas que se llaman pedagogía, pero y yo creo que mantengan eso de educación parvularia, y explicaré por qué. La importancia formativa que tiene la historia de vuestro propio desarrollo profesional, de vuestra propia carrera en Chile y a escala global, en la formación, a diferencia, gracias Valentina, Tiana Constanza, a diferencia de otras pedagogías, ¿no? Por ejemplo, yo debo reconocer que yo soy profesor de historia de origen, no tengo idea de la historia de los profesores de historia de Chile, y soy especialista en historia de la educación, y no tengo idea. Y así todas las pedagogías. En cambio, en educación de párvulo he notado que existe una rica tradición y buena tradición de enseñar la propia historia, ¿no? Como una forma de generar identidad, ¿no? Y eso, creo yo, tiene una explicación también de origen histórico. Y creo que son estos dos personajes de los cuales yo voy a hablar brevemente, por cierto, porque dan para muchos libros y muchas investigaciones. Yo tengo dos artículos sobre ellas y estoy preparando otro y son fascinantes. ¿Cuál es? Doña Matilde Huici y Linda Volosky. Doña Mati, como le decían, a doña Matilde, entrevistamos a varias exalumnas de ella en los primeros años, y a la profesora Linda. Yo diría que ellas son las dos almas del desarrollo de la educación de párvulos en Chile, en la Universidad de Chile, cuando el 22 de noviembre, a pocos días estamos de otro aniversario, el rector Juvenal Hernández firma el decreto de que crea la carrera y que instala el primer programa en 1945, porque en noviembre no se puede convocar alumnos, en 1945. Y es cierto que fue una solicitud de la Asociación de Académicas de la Universidad de Chile. Pensemos que en 1924 todavía las mujeres no votaban en las elecciones presidenciales, ¿eh? Un dato no menor. No menor. Y se crea esta carrera, y es cierto que en esa gestión tuvo que ver importantemente Amanda Labarca, una intelectual, profesora de castellano, gran intelectual y feminista. Pero el eje al cual Amanda Labarca le entrega esta formación es a doña Matilde y a Linda Volosky. Ya son las que ponen la impronta, que está fuertemente arraigada en sus estudiantes, que después se transformaron en académicas prestigiosas y que han marcado la historia de la educación de párvulos. No puedo dejar de mencionar en primer término a la profesora Dina Alarcón, a quien tuve el gusto de poder entrevistar y conocer hace ya 4 años y que nos dejó partido al cielo, que yo diría que es como un símbolo de la historia de la educación de párvulos, discípula directa de Matilde Huici, como un ejemplo. También después Rebeca Soltanovich, por algo existe el premio Rebeca Soltanovich en el Colegio de Educadoras, o Linda Volosky. Existe ahora el Colegio de Educadoras, creó el premio a la trayectoria académica de Dina Alarcón. Yo quisiera que también hubiera un premio Matilde Huici, porque creo que hace falta.
o Yvonne Fontaine, o Esther Precht, o Luz María Roa, o Luisa Rebeco, y una generación después, María Victoria Peralta, la profe Leonor Cerda, ¿cómo se llama? Susan Bornard, que es más cercana a esta primera generación formada, Massimo, bueno, podría seguir nombrando, digamos, Carmen Fischer, que es de la primera generación. Y todas con perfiles y desarrollos profesionales distintos, pero marcados por una mirada común, gestada, a mi parecer, por estas dos grandes maestras. Primero, brevemente, ¿quiénes fueron? ¿No? Matilde Huize, hay varios libros, porque ella es de origen español-vasco. No sé si más bien vasco que español, pero bueno. Y hay varios libros en España sobre ella, varios, porque fue una activa militante del feminismo en España, abogada, psicopedagoga, militante del Partido Socialista, y dio grandes luchas por la promoción y el cuidado. Trabajó como jueza de menores y también se dedicó a hacer todo un trabajo social con mujeres que trabajaban en la prostitución, y a defender los derechos de las mujeres. Vivió ese horror que fue la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, y viene en el Winnipeg, que es un barco emblemático que llega por gestiones de Pablo Neruda en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con exiliados de la Guerra Civil, vascos, catalanes, militantes de partidos de izquierda, bueno, múltiples, que no podían, no les permitían, o corrían riesgo su vida de vivir en el régimen que triunfó en la Guerra Civil, el régimen franquista. Ella llega en 1939, se vincula al ámbito académico, a esta asociación de académicas, y ahí conoce a Amanda Labarca, con quien traba una amistad, y quien, si bien aparece en los registros como la primera directora, Amanda Labarca, inmediatamente le entrega la posta en 1945 a Matilde Huize. Y se transforma en la directora entre 1945 y 1962. Y ahí desarrolla su labor. Ella, por todo lo que debe haber significado en lo personal, la guerra civil, no participó en política activa en Chile. No militó en partidos políticos, eso es explícito en los registros y en sus alumnos y en los textos. Sí tomó como causa personal, y esto lo explican sus alumnas, como causa personal el desarrollo de la educación de párvulos en Chile, porque, a decir incluso muchas de sus entrevistadas, se dio cuenta que esa era la edad central. Ella conoció a Kappler, uno de los representantes, y se formó con él de la Escuela Nueva, conoció de primera mano a los autores de la Escuela Nueva, a Montessori, a Ferriere, a De Crolí, viajó a congresos mientras estaba en España. Entonces llegó con toda una inspiración de la Escuela Nueva y la Escuela Progresiva, de autores como los citados y otros más en Chile, a incorporar, y esta primera mirada de la experimentación pedagógica que se estaba desarrollando en Europa y que promovía la extensión de la educación de párvulos, la trae Matilde Huize. Y por otro lado, Linda Volosky, que si bien nace en Argentina, su familia se viene a Chile cuando ella es pequeña, estudia en Chile, estudia en el pedagógico, saca profesora de castellano, y toda su vida se dedicó a la literatura infantil. Tiene 2 textos sobre enseñanza de literatura infantil. Ella, en cambio, no en contradicción, eso es bien interesante, toma pone más en valor la tradición de los autores paidocentristas, en particular de Freud. De hecho, la carrera crea el Centro de Investigación Federico Freud, que ella es la presidenta honoraria por mucho tiempo, y era elegida, por si acaso. Y eso va a ser primero el centro como de extensión e investigación de la carrera, y después seguirá un largo trabajo. Y ella toma a esos autores, y en particular a Freud, no solo a Freud, también a Pestalozzi, es importante rescatar ese aspecto, y el vínculo entre Pestalozzi y Freud, creo que epistemológicamente es súper significativo.
¿Dónde dejaron los primeros registros de esto que estoy diciendo? El Centro de Investigación Federico Froebel saca su primer publicación en 1947. Es decir, la primera generación, porque las primeras carreras se estudiaban en 2 años, estudian entre el 45 y el 46, al año siguiente sacan esta publicación. Y en la portada de esta publicación viene el discurso, aquí lo estoy mostrando, podría haber mostrado el registro oficial, el primer discurso que dio Matilde Huiche a la primera generación egresada de la carrera de educación de Parvul. Y ahí explica, algo que voy a comentar, por qué educadoras y no profesoras, y qué significa educar y cómo queremos educar. Y me parece que esto lo debieran leer todas las educadoras en Chile, lo debieran tener, yo lo tengo transcrito, lo puedo enviar gentilmente, y debiera ser trabajado como un norte de lo que significa hoy educar, de lo que significa hoy en un jardín. Y el mismo número, en el otro artículo, Linda Bolosky, que hizo una síntesis de una gran conferencia que hizo en la Casa Central de la Universidad de Chile en 1946, en esa época que mujeres hablaran y dieran conferencia en la Casa Central de la Universidad de Chile, por favor, era todo un mérito, ¿eh? Porque hasta la actualidad el predominio masculino es muy grande, en esa época todavía las mujeres no eran ciudadanas, que haga allí una conferencia, y se publica, y es sobre el aporte de Froebel en la educación. Listo, ahí está. Y después podría seguir mostrando registros, pero ya con 2 documentos me parece que queda asentado. Voy a leer una parte de ese discurso y lo voy a ir comentando de Matilde Huiche. Me avisan cómo voy con el tiempo. ¿Cuánto queda? Benjamín tiene hasta las 11:15. Ya, ¿y qué hora es ahora? Porque quedan 10 minutos. Son las 11:02, sí. Ya. 11 minutos. En una parte del discurso creo que lo que quiero comentar, también como tributo al 22 que es domingo, que es el Día de la Educadora, imagino, pero casi todas las actividades de celebración están destinadas para del 23 en adelante, o sea, de que he sabido, digamos, no sé todas. Dice así: las cosas se resisten a tomar nuevas formas, que en fondo es la cultura, se resiste a tomar nuevas formas. A eso solemos llamarlo dificultades. ¿Qué son las dificultades? Porque es importante que parte indicando eso, porque la novedad pedagógica que trae la educación de párvulos tuvo muchas oposiciones. Tuvo muchas oposiciones, o sea, mucha gente se opuso a la creación universitaria de carrera de educación de párvulos y decían, y esta afirmación es tal cual, lo digo con mucho respeto, ¿para qué va a haber una carrera universitaria a gente que tiene que jugar y cambiarle los pañales a los niños? Esos eran los conceptos, digamos, o sea, brutales, pero brutales. Entonces, parte recordándoles, van a tener una dificultad extrema, porque ustedes han entendido algo que nadie entiende, pero lo que han entendido ustedes es correcto. Y cambiar las condiciones de probabilidad es difícil. Entonces, quien se resiste al cambio cultural genera dificultades, le está diciendo van a enfrentar dificultades. En realidad es la fuerza de la inercia, es decir, el que no quiere cambiar porque tiene intereses. Surgió una primera duda al buscar el nombre para esta nueva forma de actividad, ¿Cómo vamos a llamar a la escuela? ¿Qué vamos a formar? ¿Profesoras? Pero la palabra profesora lleva demasiado en sí, por lo que contiene de tradicional en 1946. La profesora enseña. Mire, cambia enseña por aprendizaje esperado y es lo mismo. Enseña. Y enseñar, nos hemos acostumbrado a que es dar instrucción, suministrar conocimiento, generar aprendizaje esperado. El individuo va diluyendo ideas y por lo menos palabras que suponemos que corresponden a ideas y que creemos que esas palabras que corresponden a ideas van a suministrar conocimientos y esos conocimientos los van a hacer actuar en la formación del niño. Tal cual lo que se vive hoy en la escolarización, tal cual. ¡Pum! Esto quizás, aquí viene la sutil ironía, esto quizás sea así y hasta cierto punto en la enseñanza universitaria. La verdad que toda la metodología de trabajo por proyecto, desarrollo de competencias, dice que no.
Ojo que ella la creó la Escuela Nueva Escuela Activa hace 100 años. Y evidente. Ya es discutible para la enseñanza media. Desde luego, parece inadecuada para la enseñanza primaria. Esta cita nos demuestra la tragedia de hoy del sistema educativo, que es que no se entiende qué es educar. Y ella lo tenía claro, el problema es que no se entiende qué es educar. Pero completamente inadmisible en lo que se refiere al párvulo y a esta escuela. Queríamos indicar el proceso contrario. ¿Qué es educar? Miren, queríamos indicar el proceso contrario, no llenar al niño de pruebas, de mecanismos de medición, de estándares, de PSU, CIMSE, PSPO, PIPA, PUP, todas estas siglas extrañas. PISA, POSA, PUSA, PISI, COSI. Queríamos indicar el proceso contrario, no llenar al niño de preuniversitario, de preschool, prespro, presprus, sino sacar del niño, despertar sus potencialidades. Eso es educar. Dar una formación no de afuera adentro, como enseñanza, sino de dentro afuera como evolución. Había pues que formar al personal desde este punto de vista. O sea, no se educa quien no está educado, quien no le han enseñado a sacar de él mismo cosas, despierta para que otros saquen sus talentos. Había pues que formar el personal desde ese punto de vista y adoptamos el nombre de educadora que nos pareció menos cargado de la tradición que de profesoras. Creo que aquí hay un norte de lo que significa educar, que es sacar del niño, despertar del niño sus talentos, sus potencialidades, pero del niño también en básica, pero del niño también en media, pero del niño también, como diría después Paulo Freire, pero lo dijo 25 años después que Matilde Huiche, no hay educación sin disidencia. No hemos tratado de enseñar teorías, nombres y fórmulas para construir un modelo para después hacer que el niño encaje en ese molde. Incluso se pueden tratar al niño sujeto de derechos como teoría, modelo y molde, ¿no? O sea, aquí solo porque uno diga sujeto de derecho permite que salga de él, del niño y la niña. Nos hemos enfrentado con la realidad del niño. Aquí está la mirada de fondo. Educar es entrar en relación con otro, con ese otro, al que quiero que despierte sus capacidades, sus intereses, y que ese otro me va a hacer a mí despertar el cómo tengo que hacerlo. Es ese otro, esa otra concreta, ¿no? Se habla ahora que existe cada proyecto educativo, cada jardín. Bueno, aquí lo está diciendo, 1946. No hemos enfrentado a la realidad del niño individuo tal y como es, y hemos querido ver cómo esa realidad concreta, de carne y hueso y nervios que tenemos adelante, qué podemos hacer con ella. Creo que ahí marca un norte, que después está marcado por la enseñanza de la ética, de la psicología y de las escuelas nuevas, que es educar. Sacar del otro, permitir que del otro salga. Y eso que sale te educa a ti. Por lo tanto, la educadora siempre se está educando de sus estudiantes. Pero eso es general para cualquier educador. Uno siempre se está educando a sus estudiantes. En la dificultad que hoy tenemos para hacer clases online, los profesores, profesoras, como por ejemplo, que realmente me llegan chistes que las clases online son como sesiones de espiritismo, porque uno pregunta, aló, aló, ¿están ahí? ¿Están ahí? Yo no he ido a sesiones de espiritismo, pero me imagino un poco la ironía. Te educan a cómo hacerlo, que tienes que cambiar, que tienes que aprender las aplicaciones, pim pam pum, que no me sé los nombres, y no sé qué, estoy en ese proceso de conversión, ¿no? Kahoot, esa es una, ya bueno, tengo que aprender. Sacar del niño. Como centralidad. Y otra fase que quería destacar de... Ay, ¿por qué se cerró el PowerPoint? Justo ahora se cierra todo. Vamos a abrirlo. De doña Matilde. Esta es acá. Un segundo. Se me cerró el PowerPoint. Vino justo, me limpió el... Cuando hace No se ve PPT. No, si no lo estoy mostrando.
Ah, ya. Ahí está. Doña Matilde, esto me lo transmitió Luisa Rebé con una entrevista que le hice, quiero citarlo, una gran educadora, formada con ella, madre después de otra gran educadora, Marilucano. Al niño se le conoce jugando con él. El juego es para conocer, el juego es para que la educadora aprenda cómo educar, y todos los días aprende, ¿no? A mí me sorprende esto con mi hija de 6 años, que todos dicen, vamos a jugar, que hay que traducir, vamos a aprender, porque ellos aprenden todo de la relación con la realidad, y uno tiene que estar innovando constantemente, jugando con él. Se le enseña a trabajar trabajando con él. Se le enseña a respetar respetando con él, porque si hay algo claro, es que no se educa algo que quien lo educa no lo tiene. No se impone, y los niños son como esponjas, y los niños y las niñas la captan al tiro. Todos aprendemos a través del juego, no solo los niños. Por eso una de las cosas que he aprendido del mundo de la educación de párvulos es el humor y la alegría. En cambio, en la academia, sobre todo los que venimos de historia, tenemos que tener esa cara así, como de grave, como apretado. Todos aprendemos, como dice ella, que aprenden los niños. Todos aprendemos cuando alguien juega con nosotros. ¿Cómo aprendí yo a jugar a la pelota? Perdón, me encanta la pelota. Estoy frustrado porque Chile perdió con Venezuela. Y más decimos, soy hincha del eterno campeón, vamos último. Por Dios, este año del demonio. Jugando. ¿Quién me enseñó a mi papá a jugar? Jugando a la pelota. No es que me hizo una teoría, que después aprendí teorías, digamos, pero se le enseña a trabajar. ¿Quién me enseñó a trabajar historia? Profesores concretos, debo nombrar, con mucho respeto, Iván Núñez, Osvaldo Silva Galdame, Hugo Rosati, Rafael Sagredo. Se le enseña, ¿qué me enseñó valores? Respetar mi padre. A pedir perdón, por ejemplo. Cuando uno se equivoca. Es en acto. No es solo los niños. Por cierto que en la educación de párvulos esto es sine qua non. ¿Quieren niños innovadores? Tienen que tener educadoras innovadoras. Si no, no tienen niños innovadores. ¿Quieren tener niños proactivos? Tienen que tener educadoras proactivas. Es así, ¿no? Y eso mismo ocurre para la educación, ¿no? ¿Cuáles son? Quiero buscarlo. ¿Cuáles son los principios que debe tener toda una educación? Se los preguntamos en 1946 a Linda Bolosky. Primero, respetar la vocación del niño para aprender, 1946. Eso está ahí, la médula de lo que se cumplen mañana 31 años, que es la Convención de Derechos del Niño. Está en la médula, pero lo dijo en 1946. Respetar la vocación del niño, o sea, lo que él quiera hacer. El primer eje para educar es respetar lo que él quiere hacer y responder a esa evolución. En un ambiente adecuado de libertad y de espontaneidad. Segundo, un ambiente adecuado de libertad y de espontaneidad. La gente aprende libremente en espacios de libertad. No aprenden cuando no hay espacios de libertad. No se educa, perdón, no aprende. Aprende porque aprenda tecnología, lo que usted quiera. No se educa. No internaliza cosas para la vida, sino un espacio de libertad. Benjamín, van quedando 2 minutos, ¿ya? Sí. Para que... Y valora la tercera herramienta. A Freud le corresponde el haber determinado la verdadera naturaleza y oficio del juego y haber regulado de modo que conduzca gradualmente como proceso y naturalmente el trabajo, haciendo que éste sea espontáneo y grato. 3 principios: respetar la vocación, o sea, lo que el niño es. Por lo tanto, ahí está todo el tema de la diversidad. Discúlpenme, está dicho en 1946 como concepto teórico. Con mucho respeto lo digo. Crear ambientes de libertad
y de espontaneidad, y eso se hace jugando. El juego no es una metodología, no es una metodología, es el ADN de educar. No es solo una metodología. Dice, el juego es un testimonio de la inteligencia del hombre en esta época, de la vida, el párvulo. Y yo diría en toda la vida, es por lo general el modelo, la imagen de la vida natural, interna, misteriosa de los hombres y de las cosas. Y aquí porque el juego origina el gozo, la libertad y la satisfacción, la paz con el mundo. El juego es el fin, el origen de los mayores bienes. Ahí están los tres principios que marcó la acción de esta extraordinaria educadora como fue Linda Bolosky, que se desarrolló como profesora de la Escuela de Educación de Párvula entre 1945 y 1973, fue su directora entre 72 y 73, después fue violentamente exonerada por el golpe militar, terminó vendiendo, y eso fue súper traumático, hoy hay que decirlo, huevos en la puerta de lo que hoy es el pedagógico, en esa época era la Universidad de Chile, y todas sus alumnas, ella tenía una empatía, que me reclaman todas las alumnas, muy grande, entonces era muy chocante ver esta maestra formadora, generosa, potente, potentísima en lo intelectual, humillada por el golpe de Estado y finalmente por un cárcel horroroso. Entonces rescatarla también es el ADN de qué significa educar. Así que por favor todas las alumnas, lo digo con nombre y apellido, María Natalia, Constanza, Sáez, bueno, nombre y apellido, María Natalia Salinas, Valentina Olivares, creo que no se me escapa nadie, aprendan, estudien y conozcan más, pídanle a sus profesoras que les enseñen quién fue, más en profundidad, Linda Bolosky y Matilde Huiche. Eso, muchas gracias. Agradecemos, ¿cierto?, la exposición de Benjamín, qué importante lo que señala, pude rescatar algunas cosas que de verdad me hacen mucho sentido. Bueno, como educadores siempre nos ha gustado que nos llamen educadores de párvulo o educadoras de párvulo, y porque nos sentimos muy representadas en lo que usted decía, sacar del otro, ¿cierto?, todas las potencialidades para poder, mediante el juego, relacionar esto con diferentes aprendizajes que tienen los niños y las niñas. Y también algo que me quedó muy marcado de lo que señaló, que no se educa algo que quien lo educa no lo tiene. Y eso es muy importante, poder entenderlo y poder también valorarlo de esa manera. De acuerdo a eso, bueno, agradecemos, Benjamín, y estamos ahora dispuestos a poder recibir ciertas las preguntas que aparecen en el chat. Y una de las primeras preguntas está relacionada, es de Enrique Muñoz, y es para Benjamín. Y vamos a ir alternando las preguntas por si hay otras para Leonor, ¿ya? ¿Cuáles son los principales legados pedagógicos que dejaron estas educadoras a las actuales educadoras de párvulo? Eso es lo que pregunta Enrique Muñoz. No me atrevería a decir porque creo que da para mucho, pero indudablemente voy a decir, alcanzo a abrirlo aquí, 3 principios, ¿no? Primero, la importancia de la concepción de lo que significa educar. Yo creo que ese está en el corazón del problema que hoy tiene el sistema educativo, que el sistema educativo se olvidó que significa educar. Que no es generar logro de aprendizaje esperado de pruebas estandarizadas y de conocimiento. Eso es súper importante. Y esa es la tragedia. Segundo, que el principal modelo de cómo educar se da en la educación de párvulo. Y no al revés, como todo el proceso actual de estandarización. O sea, cuando se dice como avance o logro, los estándares, los marcos de la buena, primero tendrían que haber evaluado si eso en básica y media sirvió de algo. Yo tengo la impresión de que no sirvió de nada. En cambio, en esta época había más libertad. Porque cuando uno valora, entonces, primero un análisis riguroso de qué significa el concepto de educación. Cuando uno entiende que lo que significa educar, mirada por estas maestras, uno comprende que eso se debe dar en espacio de libertad. Y eso no se da con los estándares. Y eso no se da con el marco de la buena enseñanza. Y eso no se da con o sea, pregúntenle a una educadora que las tienen desesperadas en kinder y prekinder enseñando a leer, como diría la profe Dina, haciendo palotes, que no sirven para nada, porque está absolutamente demostrado que aprender a leer antes de los 7 años no te hace mejor lector después. O sea, es solamente un estrés
hacia la educadora, hacia la familia y hacia el niño y la niña. Entonces, un riguroso análisis de lo que significa educar realmente, una discusión sobre eso. Segundo, que el principal modelo de cómo educar es lo que pasa en la educación inicial, porque es la edad central. Es la edad central de cómo educar. Y no se le mira. Porque ahora supuestamente los niños están primero, son la prioridad, todo lo demás, pero lo que quieren hacer es imitar todo lo que hace el sistema estandarizado. Y es todo lo contrario. Entonces, un respeto a lo que el niño es, tercera idea, un respeto a lo que el niño es. Y cuarta idea, una prioridad para la educación de los más pobres. Estamos hablando de un país que tenía como mínimo un 50% de extrema pobreza. Hasta antes del estallido social, las cifras decían que en Chile había 10, podemos llegar hasta 20 en la discusión, pero 50 es muy distinto, y en el mundo rural era más de 65, probablemente 70. Es otro planeta de pobreza. Cuando la profesora Leonor dice esta expresión patipelado, que tan soezmente una senadora de la República ocupó, era una realidad. En toda la instrucción primaria, la gente andaba sin zapatos. Y esto lo pueden documentar todas las personas que vivieron. Entonces, la confianza en que esos niños podían aprender igual que el hijo del prohombre, más prohombre del país del momento, quien quiera uno poner como prohombre. Y esa confianza en esa época, esa certeza, no la tenía todo el mundo. Por algo, miren, la profesora Leonor dijo dos cosas, o sea, dijo muchas cosas interesantes, pero en la actualidad se llegó a un 50% de cobertura de educación inicial. Eso pasaba en Chile con la educación primaria, actual básica, en 1920. Hay 100 años de atraso de cobertura. Y otro dato que me llamó la atención de la profesora Leonor y que quería comentarlo, es que ella dijo, en 1968 hubo una epidemia, hubieron 40.000 muertos. Inmediatamente Internet te permite esto. Chile en 1970 hubo un censo, había 9.700.000 y fracción de habitantes. Esos 40.000 muertos, en la actualidad el coronavirus lleva 14.000, equivalen a 72.000 actuales. O sea, el equivalente de esos 40.000 es que murieran 72.000 en el coronavirus. No quiero que eso ocurra, pero para dimensionar lo que significa que enfrentaron, y eso generó una ley, imagínense, 72.000, y en la actualidad hay 14.000. Si lo dividieron por la mitad, porque fueron 2 años, 36.000. O sea, más del doble. Solo como ejemplo de que hay antecedentes en las pandemias. Y eso ha generado cambios, como generó una ley en 1968, y dentro de ese contexto se generó la ley Junji, que fue gracias fundamentalmente a actrices del mundo de la educación de padres. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, también hay algunas preguntas para la doctora Leonor, y voy a leer una que la hace Blanca Barco, ¿cierto? Sí. Y ella pregunta a la profesora Leonor Cerda, ¿cómo afectó la dictadura cívico-militar a Junji y la educación parvularia? ¿Qué espacio en la educación parvularia ocupó FUNACO antes de ser Fundación Integra, es decir, antes del año 1990? La primera. Yo en general, independiente de la dictadura, mi opinión, pienso que Chile en general, la sociedad chilena, es una estructura muy dura, impactada por la pobreza, por temas financieros, por todo lo que hemos conversado hoy día. Entonces nuestros niños y nosotros mismos nos hemos creado y nos hemos formado en una estructura muy rígida, y que hoy día vemos al ciudadano, ¿cierto?, que no sale de la zona de confort, que es dependiente, que la etapa canguro, y muchas situaciones que se dan. Y mis reflexiones me han llevado a pensar, y porque he conocido los contextos de otros países, como Bélgica, por ejemplo, en que nuestros niños chilenos
y también aludiendo a la etapa de dictadura, fueron formados y fuimos formados en esquemas muy rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juego, a pesar de que es un juego espontáneo, no se valorizaba con el valor educativo que tiene. La autonomía del niño, no se da autonomía hasta el día de hoy. Los niños, si caen gotas de agua, no salen al patio. O sea, eso no puede ser. Los niños no tienen contacto con la naturaleza directa. Hay metodologías de otros lados que tienen la mesa de arena y de agua. Las colegas educadoras deben saberlo. Y en nuestra sala no hay mesas de arena y de agua, porque los niños se ensucian. Entonces, hay un formato muy duro, y obviamente en procesos de control mayor, como fue la dictadura, se notó más. Entonces somos muy dependientes, somos personas poco autónomas, poco creativas, poco lúdicas, poco no se atreven a enfrentar nuevos desafíos, no salen de sus zonas de confort. Pero el problema de ese niño que hoy día está de 18 años, de 20 o los más grandes también, y uno misma, es el sistema. El sistema. Nosotros los educadores somos responsables de eso. A mis estudiantes yo siempre les digo, el niño tiene que crear, tiene que expresarse, denle en tiempo, porque siempre el tiempo está en contra nuestra. Es que nos alcanzó a hacer el cierre de la experiencia de aprendizaje. Porque, claro, porque no le diste tiempo. Porque no diste tiempo para que el niño manipule, para que explore, para que juegue, para que tome contacto, para que hable, tan simple como eso, para que hable, para que se exprese. Entonces, el impacto es ese, pero en general. Hay etapas de la trayectoria, ¿cierto?, histórica, que han sido mucho más duras que otras. Y otras han sido muy sufridas, muy dolorosas, como los tiempos de guerra, los tiempos de hambruna, el hambre en Chile, la peste española, la influenza. Etapas muy duras, muy difíciles, muy tristes. Donde se impacta en el sistema educativo. Porque es rígido, es duro, es estructurado, es para perseguir metas, logro, como decía mi colega Benjamín Silva, prueba de aquí, prueba para allá, prueba para el otro lado. Entonces, eso nos pone como en una jaula. La Junji, la otra pregunta, la Junji llega en un buen momento en Chile, en un súper buen momento, porque había que ordenar el tema, había que hacer algo. Nuestros niños estaban muy desfavorecidos, muy desprotegidos. Entonces, con la creación de la Junji y todo el sistema de alimentación, ¿cierto?, a través de la JUNAEP, que apoya este proyecto, vamos a salvar un poco la situación de la infancia. La creación de la OMED, yo trabajé muchos años por la OMED también, con iniciativas más pequeñas a lo mejor, porque la OMED es sin fines de lucro, entonces es poco lo que se puede abarcar, pero sí con mucho amor y con mucho cariño. Yo creo que fue un punto, junto con la creación de la formación de profesionales para la educación parvularia en el 1944-45, con la creación de la Junji, yo creo que son definitivamente los hitos más importantes. Cuando se crea FUNACO, se crea para, también con el mismo propósito, ir en apoyo, porque Junji no daba abasto, ir en apoyo, porque también depende de otros ministerios, Hacienda, no sé, ahí me pierdo, pero se crea FUNACO, pero con una intención de asistencialidad, de abrir comedores abiertos, centros abiertos, donde el personal que atendía FUNACO no eran educadoras de párvulos, eran personas, mujeres capacitadas para ir a apoyar estos centros. Que en su desarrollo y en la proyección que tuvo en el tiempo se transforma en
la Fundación Integra, y bienvenido, porque la Fundación Integra coloca la otra parte, que es la parte educativa, de darle una proyección más educativa a esta institución. Y no pensemos en los temas políticos, los colores políticos, porque aquí lo que importa son los niños y las niñas que fueron atendidos en ese momento por estas instituciones. Nos ha costado, estamos en un 50% de cobertura, un poco más. Los cálculos que saca Benjamín son ciertos, o sea, cuesta llegar a cubrir el 100%. Cuesta. Porque nos hemos dado un gran salto, porque de 4%, ¿cierto? En 100 años, digamos un 50, pero debiéramos estar en 80, idealmente más, pero hay muchas dificultades. Pero yo digo, insisto, tengo la esperanza que de aquí después venga un repunte. Y yo siempre defiendo que la educación parvularia se centra en la expresión, en la libertad, en la creatividad que el ser humano trae consigo, y que la educación la va matando, la va quitando, la va secando, por decirlo de una forma metafórica. El niño tiene que tener tiempo, su tiempo, no el del adulto. El niño tiene que tener libertad, tiene que tener espacio, tiene que vivir la vida como es, vivir la naturaleza del ser humano. Esa es un poco la reflexión que yo hago en cuanto a los procesos de la infancia y los tiempos que hemos ido viviendo. Muchas gracias, Leonor. Muy importante lo que usted señala. Quisiera hacer una anotación respecto a Funaco Integra, porque justamente estaba escribiendo ahora, me acaba de confirmar Integra que salió un libro que realizamos como proyecto junto con Carolina Figueroa y Geraldine San Martín sobre la historia de Integra, que es un conjunto de entrevistas a las directoras y directores regionales de Integra entre 1990 y el 2020. Más una introducción histórica y hartas fotos de testimonio, que va a estar disponible en la página web de Integra, así que hace gratuito, lo cual es muy bueno. Solo quería decir que nosotros en esa definición partimos del año 90 porque entendemos que Funaco e Integra, si bien cambian de nombre, son dos instituciones distintas. Desde que se crea Integra el año 90, con bastante dificultad, porque como todo cambio cultural de una institución, en un contexto también complejo, tuvo una mirada educacional, ¿no? Tuvo como norte la educación de los niños y niñas. En cambio, Funaco tuvo como norte ayudar a la superación de la pobreza. Si ayudó o no es otra discusión, pero como eje es distinto. Ahora, Integra se demoró 10 años, diría yo, en lograr... no es la palabra imponer, convencer y seducir a la institución de que su eje ya no era el asistencialismo de respuesta a la pobreza, sino que era educar a los niños y niñas. 10 años, que son básicamente los años de la gestión de Elwin, de Isabel Elwin, me refiero, como directora ejecutiva y de Chadwick, María Teresa Chadwick. Ya con Isabel Poblete, el 2000, ya tiene claramente un norte educacional. Entonces, eso como aporte y también como contar que existe ese libro y que ya va a estar pronto en las páginas de Integra y dar respuesta a eso. Y lo otro, recomendarle al Departamento de Educación de Párvulos de la Universidad de Atacama que compren el libro de la profesora Leonor, porque es una muy interesante síntesis de la historia de la educación de Párvulos. Muchas gracias, Benjamín. Vamos a leer las últimas preguntas para ya poder ir cerrando. Sabemos que queremos seguir escuchándolo, pero también sabemos que hay muchas otras gestiones que también tienen que realizar usted y el departamento. Hay algunas preguntas que tienen relación, bueno, algunas estudiantes, como Constanza Sáez, que le pregunta, me parece que a cualquiera de los dos exponentes, ¿cómo ven la educación parvularia con la crisis actual? Esa es la pregunta de Constanza Sáez. Si quieres respondo yo. Ya, muchas gracias. Por mi parte, pues Benjamín. ¿Cómo veo la educación parvularia hoy día? Mira, es crítico, es crítico. Sin embargo, yo me he dado cuenta
a través de mis estudiantes, que están haciendo prácticas, seguramente les está pasando a ustedes en la universidad también, prácticas virtuales, prácticas profesionales en forma virtual, donde están elaborando cápsulas y están haciendo clases en línea a través de plataformas como esta. A pesar de que no hay una presencialidad, ¿cierto?, del adulto que está ahí trabajando con los niños, igualmente los niños van aprendiendo. Porque es innato en el ser humano aprender. El juego es aprendizaje. Tal vez no van a ir aprendiendo con la estructura que están dando los objetivos de aprendizaje priorizados hoy día. ¿Ah? Porque en algún momento alguien se juntó y dijo, ya, el piso del aprendizaje va a ser el nivel 1 de estos objetivos de aprendizaje priorizados, y después vamos a pasar a nivel 2 y eso va para 2 años. Los niños, a pesar de todo, aprenden, a pesar de la pobreza, a pesar del frío. A lo mejor aprenden más lento. A pesar de esta crisis, como ser humano, como sujeto, siempre hay aprendizaje. Y no olvidar que la familia es el primer factor, componente del aprendizaje de nuestros niños. Entonces, los contextos familiares influyen mucho en el aprendizaje de nuestros niños. No olvidemos que en alguna época muy anterior, los niños aprendían en su casa, no iban al colegio. Claro que aprendían a leer y a escribir y no aprendían todas las materias, las disciplinas pero aprendían. Entonces hoy día la pandemia nos trae un gran desafío. Nos trae un gran desafío a los educadores, y para los niños también ellos van a tener grande aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia de hoy? Que la tecnología hace que se aprenda distinto, de otra manera. Se desarrollan otras habilidades. No sé, no tendría la respuesta exacta, cuánto más van a aprender o cuánto menos, no podría decirlo hoy día, pero podría ser un buen tema de investigación. Pero que influye, que impacta, yo creo que impacta más en el educador, que se tuvo que poner al día, que tuvimos que aprender a manejar las plataformas, a subir el archivo, a bajar el archivo, a conectarnos sincrónicamente, que los niños lo hacen a través de una forma muy lúdica y muy entretenida. Los niños se están conectando, niños de kinder, a clase, si son 30, 90%. Por el 90% se conectan. Se conectan a través de los celulares, a través de computadores, más a través de los celulares, más a través de WhatsApp. Es crítico, o sea, la alumna Constanza parece que fue la que hizo la pregunta. Constanza, tú tienes que... Ella fue, ¿cierto? ¿Constanza? Sí, ella fue Constanza Sáez. Constanza Sáez, mira, tú da lo mejor de ti. Que nada quede por ti. Tú entrega lo mejor que tiene, tus ideas, dale tiempo al niño y a la niña, dale tiempo. No son tus metas, son las metas de ellos. Como eso es lo que... Muchas gracias, Leonor. Qué importante, ¿cierto? Poder reflexionar pedagógicamente también de cómo estos nuevos sistemas, estas nuevas plataformas, son la más apropiada, o de qué manera también, como usted bien dice, el educador forma también parte de su profesionalismo ante este nuevo escenario que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo con niños que son más pequeños, ¿cierto? Y la última pregunta, no sé si... así, Benjamín. Bueno, es para Benjamín, y dice lo siguiente: Rocío Maluenda, que también es estudiante de práctica profesional de nuestra universidad, de nuestra carrera, y dice: señor Benjamín, ¿usted qué opina sobre la escolarización de los niveles transición y de los niveles medios? Y con esta pregunta ya vamos a ir cerrando para poder, ¿cierto?, ya dar paso a finalizando este seminario tan valioso que hemos tenido el día de hoy. Bueno, a mí me da un poco pudor como de opinar así como específicamente
de temas de educación de párvula viendo especialistas, pero yo diría, por lo que escucho de ellas mismas, que es horroroso. Que es horroroso, porque esta fue una decisión que tomó como política pública el Estado de Chile el 2006, cuando decidió transferir para ampliar la cobertura, y el engaño del aumento de la cobertura se trajo consecuencias peores, ampliar la cobertura en los primeros niveles, transferir definitivamente la educación de 5 o 6 años al sistema escolar. Y eso también fue para abaratar costos, porque en el sistema escolar es más barato educar que en los jardines. Esa es la otra justificación económica, bajo ningún punto de vista educacional. Y eso se hizo el año 2006 como decisión de política pública. Y eso respondió a una política pública promovida por los organismos internacionales. Creo, como me lo dijeron entrevistadas que participaban en el proceso, que fueran poco conscientes de eso, en el ánimo del entusiasmo de poder generar nuevos espacios para la educación inicial que tenían niveles muy bajos de cobertura, sobre todo de 0 a 4 años. Creo que es nefasto porque debería ser todo lo contrario, no debiera ser la imposición del sistema escolar a la educación inicial, sino el cómo se aprende la educación inicial, inspirar a la educación escolar. Debe ser el proceso inverso. Y genera, como dije, estrés en las educadoras, en la familia y en los niños, no potencia ningún aprendizaje. Es definitivamente otra expresión más de la confusión conceptual que está en el origen de todo el problema, a mi parecer, del sistema educacional, que no entiende y no profundiza qué es educar y lo confunde con logro de aprendizaje esperado por pruebas estandarizadas. Muchas gracias, Benjamín, y es lo que, cierto, la mayoría de la educadora opinamos y que nos afecta de alguna manera a todas las políticas que están surgiendo y que afectan y que sabemos que afectan nuestra educación parvularia y este sistema educativo inicial que tanto se dice que debemos dar prioridad, pero muchas veces también vemos que la prioridad va hacia los resultados más que a todo el proceso que implica la educación parvularia. Así que, bueno, ya finalizando, no sé, hay algunos comentarios, me parece, que dice: saludos para el profesor Benjamín Silva, fue parte de mis formadores en la universidad, fue muy grato escucharlo, lo felicito y agradezco en ambos esta instancia, de Diana Navarrete. Ella señala eso. Y también, bueno, usted ahí le respondió, ¿cierto? Y saludó a su estudiante. Y en relación a este seminario, bueno, agradecemos nuevamente, ¿cierto?, esta participación, esta vinculación que se realiza con el Centro de Educación y Cultura Americana, y el día de hoy la participación de la doctora Leonor Cerda Díaz. Como bien decía Benjamín, ese libro que ella nos señaló va a ser parte también de nuestra prioridad, poder darle lectura, y eso también queda como comprometido al menos por nosotros como departamento. Valoramos, ¿cierto?, todo lo que ella señaló en cuanto a esta historia, que a veces también como educadora nos falta profundizar. Y como bien decía Benjamín, conocer, ¿cierto?, a los propulsores, conocer a nuestras propias también colegas que iniciaron todo este proceso, es fundamental para poder generar también ese valor. Y muchas gracias, dice, excelente expositor, dice Amanda Barría. Y voy a dar el pase entonces a Daniela. Por mi parte, agradecerle a todos los asistentes también a este seminario, que estuvieron muy atentos, ¿cierto?, con sus preguntas, que también provocaron este diálogo también reflexivo. Así que Daniela Collado, académica del Departamento de Educación Parvularia, que va a dar algunas indicaciones y va a cerrar este seminario. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Viviana. Bueno, nuevamente agradecemos a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, a Leonor y Benjamín, por este excelente seminario, quienes nos encantaron con los temas tan relevantes para la educación parvularia. Antes de dar término a este seminario, lo invitamos a responder una encuesta de satisfacción. Se encuentra este link en el chat para que puedan ayudarnos también a mejorar nuestros procesos de seminario. Y también los dejamos invitados para este jueves 26, es decir, el próximo jueves, donde realizaremos la tercera mesa de exposición. Ya estaremos publicitando a través de nuestras redes sociales. Y los invito en este momento a abrir sus cámaras para poder capturar la imagen de todos los que se encuentran participando en este momento. Para poder subir esta información al fanpage de nuestra carrera, que también ahí va a estar toda la información y el resumen de esta grabación también. Claro, también a través de SECA, ¿verdad?, de las redes sociales.
Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber participado. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. Me parece que sí. Muchísimas gracias. Amanda nos está colaborando con la fotografía. Bueno, y desde ya agradecemos su participación en este webinar, ya, el que permitió abrir este espacio de reflexión sobre este tema tan importante relacionado con la educación parvularia. Saludos fraternos y nos encontramos la próxima semana. Espero que puedan participar también del próximo seminario. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, Adiós. gracias. Adiós. Chao, que estén muy Chao, bien. gracias. Chao, Adiós. Leonor, Benjamín. Que Chao, estén muy gracias. bien. Chao, Pame. Chao, Gracias. chao, gracias. Chao, Chao, profesora gracias por la Patricia. invitación. Gracias a ustedes. Chao, 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 gracias. Enrique, Chao, que esté muy bien. gracias. Gracias, Karen. Chao, chicas, que esté muy bien. Chao, Sarita, muchas gracias. Nos Chao, vemos. Sarita. Que estés bien. Gracias, que estén bien. Gracias, Vivi. Chao, Gracias. Dani, nos vemos. Chao, nos vemos.